B de componentes X, Y, Z. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tomar la cara, esto vamos a crecer un poco. La cara perpendicular al eje X. En la cara oculta vamos a tener sigma nx. En esa cara oculta. En la cara vista vamos a tener sigma nx más un diferencial de sigma nx. ¿De acuerdo? Un diferencial de sigma nx. Y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a tener tau xy en la cara oculta y en la cara vista tau xy más un diferencial de tau xy. En la cara oculta vamos a tener tau xz y en la cara vista vamos a tener un tau xz más un diferencial de tau xz. ¿Por qué más un diferencial? Porque queremos encontrar precisamente la variación de los esfuerzos de las cargas en el sólido elástico. Eso es lo que queremos encontrar, la variación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora voy a lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Z igual a 0 porque el sólido está en equilibrio. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener esto. En X voy a tener X, que es la componente de la fuerza inercial, pero esta está por unidad de volumen. Yo necesito fuerza neta. Entonces debo multiplicar por el volumen del cubo de X, de Y, de Z. Más todo lo que está en la cara visible es positivo. Lo que está en la cara oculta va a ser negativo, de signo contrario. Más sigma de X por el diferencial de X. Eso es la derivada parcial de sigma en X respecto de X por el diferencial de X. Pero esa es la tensión. Yo necesito la fuerza neta. Entonces voy a multiplicar por su área de acción y su área de acción es dy dz. Más tau xy más diferencial de tau xy. Y el diferencial de tau xy es la derivada parcial de tau xy respecto de y. De y, pero esa es una tensión. Yo necesito la fuerza neta. Multiplico por el área donde actúa. El área donde actúa es dx dz. ¿De acuerdo? Más la tensión tangencial tau xz. Estoy haciendo, por si acaso, todo lo que está en X, en la dirección del eje X.
tau xz más la diferencial de tau xz. Y eso es la derivada parcial de tau xz respecto de z dz. Estamos tomando al infinitésimo de primer orden por el teorema del teorema de Taylor, de la serie de Taylor, porque hasta ese infinitésimo nos interesa. Más allá ya son valores muy, muy, muy próximos a cero que no los vamos a tener en cuenta. Entonces, tau xz más la derivada parcial de tau xz respecto de z dz, pero eso es tensión. Necesito que sea fuerza. Multiplico por su área de acción de x de y. Hasta ahí todo lo que es positivo. ¿Sí? Ahora vienen los de signo contrario. Menos sigma nx por el área donde actúa, que es dy dz, menos tau xy, ¿verdad? Por el área donde actúa, de x de z, y menos tau xz por el área donde actúa de x de y eso es igual a cero. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener x mayúscula por dx de y de z más la derivada parcial de sigma nx respecto de x de y de z más la derivada parcial de todo x y respecto de y de x de z más la derivada parcial de tau xz respecto de z de x de y igual a cero. Eso es lo que vamos a tener. ¿Sí? Entonces, si eliminamos, si cancelamos el volumen del cubo diferencial, es decir, de x, de y, de z, finalmente tendremos esto. X más la derivada parcial de psi respecto de x más la derivada parcial de tau xy respecto de y más la derivada parcial de tau xz respecto de z, eso es igual a cero. Y lo mismo con las otras direcciones. Pero ahora yo les voy a pedir, por favor, que encuentren por lo menos la segunda ecuación, la sumatoria de fuerzas igual de fuerzas en Y igual a cero. A ver, ustedes, jóvenes, ustedes. X y es respecto de X más
la derivada parcial y respecto de y más o igual a 0. Como eje z, vamos a tener z más la derivada parcial de tau xz respecto de x más la derivada parcial de tau y z respecto de y más 0. De equilibrio interno. Si el sólido estuviese en movimiento, podríamos decir la masa por la aceleración en x, igual a la masa por la aceleración en y la masa por la aceleración en z. Estas son las ecuaciones de equilibrio interno o de Cauchy. Bien, las ecuaciones de equilibrio en el borde o en el contorno. Yo voy a tener mi sólido sometido a una carga por unidad de superficie, F de omega, de componentes X barra Y barra Z barra. Entonces debe cumplirse esto. ¿Qué es esto? Es nada más y nada menos que esta expresión. 2,6. X barra igual a sigma nx alfa más tau xy beta más tau xz gamma. Y barra tau xy alfa más sigma ny beta más tau yz gamma. Z barra tau xz alfa más tau yz beta más sigma nz gamma. Debe cumplirse eso. Son las ecuaciones de equilibrio en el contorno o en el borde. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Sigamos. Cambio del sistema de referencia. Yo voy a tener un vector PA referido al sistema de coordenadas X, Y Z, a las cuales le voy a asociar una base ortonormal U1, U2, U3. ¿Y qué voy a hacer? Voy a rotar este sistema de ejes para obtener un ángulo cualquiera, ¿no? Para obtener X asterisco, Y asterisco, Z asterisco. Y asociar a este nuevo sistema una otra base ortonormal, U1 asterisco de cosenos directores, alfa 1, beta 1, gamma 1, U2 asterisco de cosenos directores alfa 2, beta 2, gamma 2 y U3 asterisco de cosenos directores alfa 3, beta 3, gamma 3. El vector BA va a ser para mí R de componentes X U1 más Y U2 más Z U3. Y este mismo vector, pero en el nuevo sistema va a ser R asterisco igual a X asterisco por U1 asterisco más Y asterisco
por U2 asterisco más Z asterisco por U3 asterisco. Debe verificarse, debe cumplirse una propiedad llamada isotropía geométrica, invarianza. ¿Qué quiere decir eso? Que el vector PA, y como se ve en la gráfica, es el mismo en ambos sistemas, no ha cambiado, no es otro vector, el PA es el mismo. Por lo tanto, R va a ser igual a R asterisco. Tiene que ser igual para que se cumpla la isotropía geométrica o invarianza. Entonces, ¿qué vamos a decir? X U1 más U2 más es igual a X asterisco U1 asterisco más Y asterisco U asterisco más Z asterisco U3 asterisco. Voy a hallar los vectores U1, U2 asteriscos, pero en en el sistema antiguo, o sea, las proyecciones de U1, U2, U3 en el asterisco en el sistema antiguo. Por ejemplo, U1 asterisco va a ser igual a U1 asterisco punto U1, U1 más U1 asterisco punto U2, U2 más U1 asterisco punto U3, U3. Bien, U2 asterisco va a ser igual a U2 asterisco punto U1, U1 más U2 asterisco punto U2, U2 más U2 asterisco punto U3, U3. U3 asterisco, U3 asterisco punto U1, U1 más U3 asterisco punto U2 más U3 asterisco punto U3, U3. Vamos a reemplazar ahora U1 asterisco U2 y U3 asterisco 9, 2 más Z U3 igual a ¿qué? A X por U1 asterisco punto U1 más U1 asterisco punto U2, U2 más U1 asterisco punto U3, U3 más Y que multiplica a U2 asterisco punto U1, U1 más U2 asterisco punto U2, U2 más U2 asterisco punto U3, U3 y más Z asterisco que multiplica a U3 asterisco punto U1, U1, U3 punto asterisco, U3 asterisco punto U2, U2 más U3 asterisco punto U3, U3. Eso está aquí.
Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a factorizar especialmente, no particularmente en la igualdad de la derecha. Entonces voy a tener x1 más y2 más z1 es igual a x asterisco punto u1 más y asterisco que multiplica a u2 asterisco punto u1 más z asterisco que multiplica a u3 punto u1 u1 más x asterisco que multiplica a u1 asterisco punto u2 más asterisco punto u2 más z a u3 asterisco punto por u2. Y finalmente más x asterisco que multiplica a u1 asterisco punto u3 más y asterisco que multiplica a u2 asterisco punto u3 más z asterisco que multiplica a u3 asterisco punto u3 todo por u3. Bien, y aquí viene la pregunta. Dos vectores son iguales. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando son paralelas, tienen la misma dirección, módulo, sentido. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando tienen la misma intensidad, dirección y sentido. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando sus componentes son iguales. Exactamente. Cuando sus componentes son iguales. No es que lo que han dicho antes esté mal, no, está bien. Está bien, pero yo quería escuchar esta respuesta que me sirve. Cuando sus componentes es igual por U1 asterisco por U2 asterisco más C asterisco por U3 asterisco punto U1. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué son estos U1 asterisco punto U1, U2 asterisco punto U1, U3 asterisco punto U1? ¿Qué son? Vectores unitarios. ¿Qué son? ¿Cómo? Vectores unitarios, en general. ¿Qué son? Claro, son vectores unitarios, pero fíjense ahí, es U1 punto U1, asterisco punto U1 y así. Serían los cosenos directores de los vectores unitarios respecto al plano original, o a coordenada original. Exactamente, son los cosenos directores. No necesito adivinar.
Aquí dice U1 asterisco punto U1, ¿verdad? Entonces aplico la definición de producto escalar, en realidad es producto interior, ¿no? Pero en su forma ordinaria, que es el producto escalar. Yo voy a tener, y además euclidiano, en el espacio euclidiano. ¿Sí? ¿Qué voy a tener? La norma de U1 por la norma de U1 asterisco por la norma de U1 por el coseno del ángulo que forman. Entonces, las normas van a ser igual a 1, ¿sí? Y el coseno del ángulo que forman es el coseno del ángulo que forma X asterisco con X. A eso le he llamado alfa 1. Y así sucesivamente, ¿sí? Por ejemplo, U2 asterisco punto U1, eso es alfa 2. U3 asterisco punto U1, eso es alfa 3. En consecuencia, tener X es igual a alfa 1 asterisco más alfa 2 Y asterisco más alfa 3 Z asterisco. Y va a ser igual a beta 1 X asterisco más beta 2 Y asterisco más beta 3 Z asterisco. Z va a ser igual a gamma 1 X asterisco más gamma 2 Y asterisco más gamma 3 Z asterisco. Poniendo en su forma matricial, vamos a tener que X, Y y Z igual a alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3, gamma 1, gamma 2, gamma 3, que multiplica a X asterisco y asterisco Z asterisco. Donde R, matriz de rotación, es igual a alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Esta es una matriz de rotación y es una matriz ortogonal. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la propiedad? Una de las propiedades principales de una matriz ortogonal. ¿Cuál es? Señores, ¿cuál es la propiedad más, no diré importante, sino la que tiene que estar más presente en una matriz ortogonal? Es una matriz transpuesta Inge. ¿Qué es perpendicular, ¿no? ¿Cómo? Es la matriz transpuesta de la matriz, la matrigonal. Exactamente. A ver, atender, escuchar, escuchar. Su compañero ha dicho. La traspuesta de la matriz R es exactamente igual a su inversa. Esa es una propiedad importante que debemos recordar siempre de la matriz ortogonal. Y entonces ahora voy a decir, es igual a la matriz de rotación por R asterisco. Y aquí podemos hacer una serie de juegos, de especulaciones ciertas, no es que van a ser especulaciones inciertas, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir
U, el vector unitario, sacando por analogía de lo que acabamos de hacer, de aquí, fijarse, R es igual a la matriz de rotación por R asterisco. Entonces, nosotros por analogía podemos decir U es igual a R por U asterisco. Sigma es igual a R por sigma asterisco. Pero sabemos que sigma es igual a T por U, la matriz de tensiones por U. Sigma asterisco va a ser igual a la matriz de tensiones asterisco por U asterisco. ¿No es cierto? Entonces, podemos decir esto. Sigma va a ser igual a R por sigma asterisco. Y sigma asterisco es T asterisco por U asterisco. Pero R por U. Por lo tanto, si reemplazamos, sigma es igual a la matriz de rotación por la matriz de tensiones asterisco, por la traspuesta de la matriz de rotación por U. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí, ¿qué sería esto que estoy pintando? Sería igual a la matriz de rotación por T asterisco por la traspuesta matriz de rotación. Ahí está. Por favor, si hubiera alguna pregunta hasta aquí. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, el día lunes vamos a hacer tensiones principales y direcciones principales. Aquí nomás quedaremos jóvenes, ¿ya? Gracias, Inge. Hasta el lunes, señores, hasta el lunes. El lunes, Inge. Hasta luego, hasta el lunes. Hasta luego, Inge. Hasta luego.